Es Irving Clemente Calzada Carrillo. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El número de matrícula es 200-277-81. Me encuentro cursando la materia de juicios de amparo 2 en nombre de mi asesora, la doctora Nelly Huerta Fernández. Estoy en la etapa del reto 6, que es el litigio estratégico, para el cual tenemos 4 opciones. Yo elijo la opción número 1, que es litigio estratégico y acceso a la información. Para iniciar el presente reto, me gustaría explicar lo que es el litigio estratégico en derechos humanos. Para el sitio web El Juego de la Corte, el litigio estratégico es una herramienta que han utilizado víctimas, organizaciones civiles, así como ciertos órganos del Estado, como ministerios públicos y defensorías del pueblo, para la protección de los derechos humanos a través del uso de los sistemas judiciales y mecanismos internacionales. El artículo 6, párrafo segundo de nuestra Carta Magna, a la letra dice que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como de buscar y recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Para Gutiérrez, Rincón y Cantú, un litigio es el conocimiento de un juez de una causa o conflicto. En todo litigio las partes buscan que se falle a su favor, sin embargo en el litigio estratégico la finalidad última va más allá del caso concreto, pues como hemos mencionado, lo que se busca es provocar cambios estructurales para que las violaciones a los derechos humanos cesen. Ahora bien, los mismos autores, Gutiérrez, Rincón y Cantú, refieren que hay 2 características primordiales que necesita un abogado para contar con las posibilidades de éxito en el litigio estratégico. El primero de ellos es la confianza, es decir, la firme convicción de que los cambios en el sistema se pueden lograr a través de mecanismos legales, pensando que el derecho puede ser la guía de las relaciones sociales. El segundo aspecto a considerar es la creatividad, es decir, buscar formas que nos permitan utilizar el derecho vigente para lograr objetivos establecidos previamente. Ahora bien, para el desarrollo del presente reto, y como pudimos observar, el principal objetivo del litigio estratégico es el cambio estructural con la finalidad de lograr detener las violaciones a los derechos humanos, y para el caso que elegí en materia de acceso a la información, vamos a resolver 2 incisos. El inciso A es con la pregunta: ¿cuál es la relación del derecho de acceso a la información con el litigio estratégico? Bueno, en la lectura recomendada para el presente reto, encontramos que está la Clínica Legal del Interés Público, por sus siglas CLIP, pertenecientes al Departamento del Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es el ITAM. Menciona que el derecho a la información se ha convertido en fechas recientes en uno de los ámbitos centrales de la discusión en torno a la relación del Estado con la sociedad civil. Uno de los objetivos del acceso a la información es contribuir a la democratización y vigencia del Estado de Derecho. Entonces empezamos a ver la relación del derecho de acceso a la información con el litigio estratégico, y es que es uno de los principios rectores de cualquier Estado democrático, es tener el acceso a la información pública y la construcción de la democracia, que es el compromiso del ciudadano para hacer efectivo el derecho al acceso a la información a través de los siguientes elementos: que las personas requieran de información generada por los entes públicos y el derecho a ella se encuentra garantizado por el Estado en términos del artículo 6 constitucional. 2. El acceso a la información representa un método de observación por parte de la sociedad de las actividades que desempeña el gobierno y sus miembros, obligándonos a pegarse a las normas que los regulan y procurando que hagan bien su trabajo. 3. La información es fundamental para la toma de decisiones de las personas, es decir, permite conocer los factores que pueden influenciar para elegir una u otra opción, dando más seguridad y haciendo más libres a los individuos. Hay que recordar que la información permite y fomenta la actuación de las personas en la vida pública de cada país, así como en el ejercicio de sus derechos políticos. También es necesario crear una conciencia de las garantías individuales que otorga la Constitución y a partir de esta ejercer los derechos objetivos que emanan de ella. Por lo tanto, la clínica, comprometida con la promoción de los derechos humanos, intenta hacer efectivo el derecho de acceso a la información. No hay que perder de vista que el derecho al acceso a la información se encuentra estrechamente vinculado a otros derechos que protege nuestra Carta Magna, ya que antes de poder ejercitar cualquiera, se debe contar con toda la información necesaria para hacerlo. El mecanismo en México para la defensa de los derechos humanos por excelencia es el juicio de amparo. Sabemos que litigar un caso en amparo resulta complejo para los expertos, por lo que es necesario estar seguros de que conocemos cuáles son las vías adecuadas para llevar a un buen puerto un litigio estratégico en amparo. Hay que tomar algunas circunstancias especiales en nuestro sistema jurídico, que son los siguientes. 1. Las omisiones legislativas no pueden ser estudiadas como violaciones de derechos humanos, salvo en ciertos supuestos. El Poder Judicial no puede ordenar al legislativo actuar
cuando omitió reglamentar una norma constitucional o internacional, pero sí puede ordenarse en los términos del nuevo artículo 103 constitucional por omisiones de autoridades administrativas en el cumplimiento de sus obligaciones legales preexistentes, así como las que se desprendan del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. 2. No existe un efecto inmediato entre particulares. Esto no descarta que la finalidad de nuestro litigio estratégico sea precisamente la aplicación inmediata de derechos entre particulares, lo cual debe traducirse en una obligación del Estado de prevenir, investigar o sancionar posibles violaciones de derechos humanos por parte de particulares. 3. Aunque la Constitución mexicana establece una larga lista de derechos sociales, lo cierto es que estos no han podido ser justiciables a través del amparo, aunque se prevé que lo sean en alguna medida a partir de la reglamentación de la reforma constitucional en materia de acciones colectivas y en la medida en la que se inician procesos de autoaplicación de normas internacionales bajo los supuestos del nuevo artículo primero constitucional. Un aspecto básico del amparo ante la nueva realidad jurídica mexicana es el uso del derecho internacional de los derechos humanos. Al litigar en los tribunales nacionales debemos pensar siempre con una visión a largo alcance, que esto implica plantear el problema desde el inicio pensando que vamos a terminar presentando una petición ante un organismo internacional, por lo que debemos fundamentar nuestras demandas en tratados internacionales de derechos humanos. En el inciso B, para el desarrollo del presente reto, nos pide que identifiquemos un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico y del acceso a la información. Para este caso tomo el ejemplo que viene en la lectura recomendada y se titula El alcance del acceso a la información en un procedimiento de asilo. El procedimiento para reconocer la condición de refugiado en México no garantiza el principio de legalidad y no da la certeza jurídica, ya que la legislación que lo regula no es clara al establecer quiénes son los órganos facultados para calificar la condición de refugiado. En este caso que referimos, un refugiado presentó la solicitud de reconocimiento de su condición como refugiado en enero del 2005 y no fue sino hasta agosto del mismo año cuando mediante un escrito sin validez que carecía de firma y que carecía de sello, se le informa que no reúne los requisitos para obtener tal reconocimiento. Además, en dicho escrito no se expresaron los motivos ni lo fundamentaron para tomar tal decisión. Esta falta de certeza jurídica, así como el distanciamiento entre la ley y la práctica, causan que los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado se enfrentan a serias dificultades durante el procedimiento, especialmente si intentan recurrir administrativamente o judicialmente las determinaciones negativas al reconocimiento de su condición. Pero bueno, hay que ver cuáles fueron los objetivos de las acciones que se realizaron referente a este caso. En términos generales, que se llevaran a cabo las reformas legales y reglamentarias necesarias para que el marco normativo del procedimiento de reconocimiento de condición de refugio establezca términos precisos, reales y sobre todo determine claramente las facultades de cada una de las dependencias y se eviten lagunas durante el procedimiento, y que se garantice el derecho a la certeza jurídica que devenga del establecimiento previo de leyes sustanciales y procedimentales. Como podemos observar, la falta de un procedimiento reconocido para determinar la condición de refugiado en México y el desconocimiento de los motivos y fundamentos del rechazo de la solicitud imposibilitaron al solicitante presentar una defensa adecuada para que su solicitud fuera debidamente reconsiderada. Debido esto, primordialmente la falta de acceso a la información sobre el procedimiento y sobre los motivos de rechazo de la solicitud de reconocimiento. Es por ello que se pidió a la autoridad copia del expediente del caso. Como es de esperarse, se negaron y no fueron otorgadas. Fue entonces que se decide acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI, para que por medio del ejercicio del derecho de acceso a la información se obtuvieran respuestas sobre el procedimiento instaurado y acceso al expediente que se había formado en ocasión del estudio y análisis del caso en cuestión. Para concluir el presente reto, quiero citar a las autoras Ailín y García, que dicen que en lo que es el litigio estratégico constituye una herramienta para impulsar la modificación de algunos patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos. En otras palabras, se trata de situaciones normalizadas a través del marco jurídico, de los códigos legales o de su aplicación. Como vimos en el presente reto, el litigio estratégico persigue un cambio estructural. Ailín y García explican que el litigio estratégico persigue 4 objetivos, que son la resolución del caso a favor de la víctima a través de la reparación del daño infligido, la visibilización de las condiciones de injusticia estructural, es decir,
de aquellos códigos legales, prácticas políticas o prácticas sociales que dañan sistemáticamente el ejercicio de derechos por parte de un grupo de personas, y la generación de antecedentes jurisprudenciales, de resoluciones que orienten las decisiones de juezas y jueces frente a casos similares. La generación de conciencia social sobre el problema, pues muchas veces esto no se percibe como tal. Hay que ver que México vive hoy un profundo cambio en sus instituciones jurídicas, que esto conlleva a que aspectos centrales que encontramos en la reforma constitucional en materia de justicia penal, por lo que hace el establecimiento del nuevo sistema acusatorio oral y adversarial de justicia penal, así como la reforma constitucional en materia de amparo y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, implican un nuevo entramado de relaciones y procesos legales para los cuales debemos estar preparados. Por mi parte sería todo. Les envío un cordial saludo. Hasta pronto. Buena tarde.